que había venido para rescatarlo de la esclavitud, y no le creyeron, y no le creyeron. Subió cuesta al monte llevando una cruz. Oír cómo habla, palabras tan sabias. Levanta a los muertos, a los ciegos sanó. Oraba esa noche por sus seguidores, por sus enemigos, por todos a Dios, y no le creyeron, y no le creyeron. Subió cuesta al monte llevando la cruz. Mirad sus heridas, profundos los clavos, la sangre que corre es un río de amor. Te invita a la gloria, no importa tu historia, yo te convenceré esta vez que vuelvas a él. Y no le creyeron, y no le creyeron. Subió cuesta al monte llevando la cruz, llevando la cruz, llevando la cruz. Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos. Es el saludo de los cristianos en este tiempo de Cuaresma. Habían tres saludos, más bien hay tres saludos, depende del tiempo litúrgico en el que estemos. En el tiempo ordinario y en el tiempo de Navidad, pues el saludo es: alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Esto lo volvió a poner, digamos, como quien dice, de moda en nuestro recordado San Juan Pablo II, ¿verdad? Pero es un saludo primitivo de los cristianos: alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Pero en el tiempo de Cuaresma, en el tiempo penitencial, se cambiaba el saludo. Entonces, tomado de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 en adelante, ¿verdad? Jesucristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, para salvarnos, por supuesto, ¿verdad? Entonces, así era como se saludaban los cristianos en este tiempo. Ya vendrá primero Dios el tiempo de la Pascua, en el que el saludo será, pues, Jesucristo ha resucitado, y entonces la respuesta será: es cierto, ha resucitado, ¿verdad? Eso lo decían antes en griego, ¿verdad? Christos anestis decían, alistos anestis. Cristo ha resucitado, es cierto, somos testigos. Pero ahora pues estamos en este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo especial de preparación para la Pascua. Yo pienso en la Cuaresma como el atleta que se está preparando para participar en una competencia, ¿verdad? Y está en la época del entrenamiento. El entrenamiento es algo duro, pues, ¿verdad? Algo que exige cierta disciplina, cierto sacrificio. Un atleta que está preparándose para una competencia, pues tiene que tener una dieta especial, tiene que hacer ejercicios muchas veces dolorosos. Los que han practicado algún deporte no me dejarán mentir, ¿verdad? Que cuando uno empieza a entrenar
ese primer día que agarra uno, qué sé yo, la bicicleta o que sale a correr y regresa con como dicen, con las piernas de mantequilla, ¿verdad? Porque se le aguadan las canillas a uno. Y al otro día le duele desde la punta del pelo hasta la punta del pie, pero entonces ahí es donde te tenés que volver a montar, ¿verdad? Y agarrar y otra vez, y poco a poco pues va agarrando uno el ritmo hasta que llega a poder soportar eso. Así es. Ahora, voy a decir una cosa, el tiempo de entrenamiento es un tiempo duro, pero no es un tiempo triste. Cuando uno está entrenando, sobre todo cuando tiene un propósito que alcanzar, pues entonces uno supera ese cansancio. Claro, duele a veces, lástima que no puedo ir a hacer tal cosa o lástima que no puedo ir a tal parte, pero lo estoy haciendo en razón de que quiero participar y quiero ganar en la competencia, ¿verdad? Entonces, no es algo triste, sí es algo duro, pero no es algo que me va a causar depresión o qué sé yo, no es eso. Entonces, la cuaresma es este tiempo. San Ignacio de Loyola hablaba de los ejercicios espirituales, ¿verdad? Así como para participar en un deporte, podríamos decir, hay que hacer ejercicios físicos, ¿verdad? Pues también para vivir este tiempo precioso de la Pascua, para llegar a la conmemoración en el tríodo pascual de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor, pues hay que hacer ejercicios espirituales. Y la iglesia de alguna manera nos presenta como un programa del tipo de ejercicios que debemos hacer, ¿verdad? Y entonces la iglesia nos propone tres cosas principales que debemos vivir en el tiempo de Cuaresma. Ahí se recuerdan que la Cuaresma no se celebra, se celebra la Pascua. La Cuaresma se vive porque es un tiempo de preparación. No nos podemos quedar solo con la Cuaresma, pero es necesario que pasemos por ella. Entonces decía, son tres las cosas que la iglesia nos pide en este tiempo de Cuaresma. La primera de ellas es la oración. Recuérdense ustedes que la Pascua que vamos a celebrar, como muchas veces lo hemos visto ya en el capítulo 12 del libro del Éxodo, allá en tiempos de Moisés, ¿verdad? Cuando están para preparar la Pascua, en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, allá por el versículo 24 en adelante, el Señor revela a su pueblo cuál es el objetivo de la celebración de la Pascua y le dice esas mismas ceremonias las van a hacer cuando lleguen a la tierra prometida para que cuando sus hijos les pregunten por qué ustedes puedan decirles que es la conmemoración de la Pascua, es el recuerdo de la liberación que el Señor hizo de su pueblo. Entonces, como esto se hacía a través de un sacrificio que se le ofrecía a Dios, ¿verdad? La famosa cena pascual, el sacrificio del cordero y todo lo demás, esto es un acto puramente religioso, ¿sí? O sea, a mí cuando oigo hablar de las vacaciones de verano, yo me río porque eso es una falacia, eso es una mentira más grande que la Torre del Reformador, ¿verdad ustedes? Pues sí, y sobre todo aquí en Guatemala, ¿verdad? ¿Cuáles vacaciones de verano? Primer lugar, aquí no se marcan las 4 estaciones como en otros países, ¿verdad? Que hay verano, invierno, primavera, otoño. El único lugar donde hay 4 estaciones en Guatemala es Zacapa. Ahí está la estación del tren, la de la policía, la de los bomberos y verano, que es todo el año, ¿verdad? O sea, pero por lo demás, nosotros vivimos en el país de la eterna primavera, aquí no hay. Pero si acaso, pues, se marcaran las estaciones aquí, fíjense ustedes que no estamos en verano. La Pascua se celebra en el plenilunio, o sea, cuando hay luna llena,
más cercano al equinoccio de primavera que se da entre el 21 y el 25 de marzo. Es decir, nosotros estamos en los países donde en el hemisferio norte, por lo menos ahora es primavera. En el hemisferio sur es diferente. Allá me parece que es otoño en este tiempo. Pero no, pero en el hemisferio norte es primavera. Entonces, ¿cuáles vacaciones de verano? Por otro lado, la misma legislación laboral guatemalteca, ahí está la licenciada que no me dejará mentir, ¿verdad? Que en el Código de Trabajo y también en la Ley de Servicio Civil está estipulado que hay asueto para Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. ¿De dónde sacan las dichosas vacaciones de verano? Vayan ustedes a saber. Pero aquí, los que vivimos esto, estamos viviendo un momento puramente religioso. Y entonces, este es un momento, este es un tiempo de reforzar nuestra oración, nuestro encuentro, nuestra plática con Dios, nuestro diálogo con ese Señor que es tan bueno, que nos habla y que nos escucha. Dios que no es sordo a nuestras oraciones. Y entonces es tiempo de fortalecer nuestra oración. Oración personal, oración familiar, oración comunitaria, oración litúrgica. Y miren ustedes cómo a esto contribuye de alguna manera hasta nuestra religiosidad popular, porque nuestra religiosidad popular es eso, son formas especiales de oración que incluso prevalecieron cuando tristemente en nuestro país hubo tal escasez de sacerdotes que en tiempo de los gobiernos liberales llegó a haber 31 sacerdotes en toda la república, y de esos 31, 19 estaban en la capital. Y eso no me lo contaron, eso tuve la oportunidad de ver los registros, los archivos en el archivo del arzobispado, porque Monseñor Quesada Toruño me dio permiso para entrar ahí. Y entonces ahí están los registros del momento en que en Guatemala, cuando expulsaron a las órdenes, a las congregaciones y todo, habían llegó a haber 31 sacerdotes en todo el país. Y de esos 31, 19 estaban en la capital. Háganme la caridad, ¿verdad? Entonces, ¿qué podía haber de liturgia en los pueblos y todo lo demás? Entonces, pero miren ustedes, quienes pudieron sacar del país a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos y demás, no pudieron arrancarle de las manos el rosario a nuestras abuelas, ni pudieron parar a las cofradías, ni pudieron parar a las hermandades, ni dejó de haber viacrucis, ni dejó de haber procesiones, porque incluso cuando don Justo Rufino Barrios dijo que él iba a quitar las procesiones de Semana Santa, aunque hubiera que correr sangre en Guatemala, así dijo, aunque tenga que correr sangre en las calles, yo voy a quitar las procesiones. Pues resulta que no pudo, y no pudo porque después de haber dado esa declaración, resulta que encontró una nota en su despacho, en el despacho presidencial, encontró una nota que decía: recuérdate que si vas a correr sangre por ir a las procesiones, la primera que correrá será la mía. Y la firma que estaba en el papel era tu madre, la señora mamá de mi general, que resulta que era de la cofradía del Rosario de Santo Domingo y era la que llevaba el estandarte para la procesión del Santo Entierro. Así es que no tuvo más remedio aquel que tragarse sus palabras, ¿verdad? Entonces, este es tiempo de reforzar nuestra oración. Hay muchos medios, muchas formas, y ahora, gracias a Dios, en nuestros grupos de oración tenemos eso y tenemos que reforzar. Y miren ustedes, si alguna vez tenemos motivo y necesidad para hacer fuerte nuestra oración, es ahora, es ahora. Dios sabe por qué pone a los sapos abajo de las piedras, decían por ahí,
y entonces Dios sabe por qué nos mandó la pandemia. Yo les digo una cosa, nosotros así somos. En cuanto empieza a temblar, entonces sí, santo Dios, santo fuerte, santo Dios y más, pues, ¿verdad? Entonces se necesita a veces que nos den una buena sacudida. Y entonces, mire, ahora con la pandemia, bendito sea Dios, de alguna manera se ha incrementado la oración, incluso en los hogares. Como nos cerraron los templos y no podíamos ir allá, pues entonces rezábamos en la casa. Miren, yo conozco gente que no iba a misa los domingos, pero que para la pandemia sí veían la misa por la tele y hasta se hincaban ahí a la hora de la misa. ¿Por qué? Porque miren, tenían el miedito de que en una de estas me agarra el tal virus ese y me voy para la mejor que... Entonces, miren ustedes, hasta esta situación nos ha ayudado para de alguna manera incrementar nuestra oración. Y ahora pues le estamos pidiendo al Señor, en primer lugar, que vaya terminando ya esta pandemia, ¿verdad ustedes? Hay que pedir por todos los enfermos, hay que pedir por todos los que han fallecido, por todos los que tienen que trabajar en todo este asunto. Y también pues ahora para ajuste de penas, ¿verdad? Para ponerle la tapa al pomo, ¿verdad? Los rusos estos, hijos de Putin, están ahora haciendo pedazos a la pobre otra, ¿cómo se llama? Ahí Ucrania, y entonces ahí están, mire, pero eso es peligroso. Nosotros decimos, pero eso queda tan lejos, ni sabemos dónde queda. Olvídese, ya estamos sintiendo los efectos económicos, bendito sea Dios, pero el día que a esto se les ocurra, Dios no lo quiera, empezar a reventar las bombas atómicas, ahí nos cuentan, pues, ¿verdad? Hermanos, de verdad es tiempo, es momento en el que debemos doblar nuestras rodillas y clamarle a Dios por su misericordia, de manera personal, de manera individual. Cada quien sabe cómo y de qué manera. En la familia, volver a hacer de nuestras casas iglesias domésticas, como comunidad, reunirnos para orar y por supuesto participar en la oración de la liturgia, que es la principal, la que nos hace miembros vivos de una iglesia. Esta sería entonces la primera cosa, ¿verdad ustedes? Ponernos en oración, en una oración profunda, en una oración fuerte. Este es un tiempo propicio para eso. La segunda característica de la cuaresma es lo que se llama la penitencia, que también se puede conocer como mortificación. Hay un mandamiento de la iglesia que se refiere a esto, ¿sí? Recuerdan pues que hay 5 mandamientos de la iglesia, ¿verdad? Aparte de los 10 de la ley de Dios, hay 5 mandamientos de la iglesia. Oír misa entera los domingos y fiestas de guardar, confesarse por lo menos una vez al año, mejor si en la cuaresma, comulgar por Pascua Florida, ayunar y hacer penitencia cuando nos lo manda la iglesia. Y, por supuesto, ayudar económicamente al sostenimiento de la iglesia. Esos son los 5 mandamientos de la iglesia. El cuarto es entonces ayunar cuando lo manda la iglesia y eso pues es entonces algo que nosotros debemos hacer. El ayuno está establecido en este momento según el canon 1251 del Código de Derecho Canónico. Dice que el ayuno está establecido de manera obligatoria para todos los cristianos católicos en 2 días nada más. El miércoles de ceniza y el viernes santo. Son los 2 únicos días de ayuno que quedan pues como obligatorios. Esto no quiere decir que si nosotros queremos ayunar otro día no lo podamos hacer, pero entonces sería ya una cuestión propiamente devocional, ¿verdad? Hacer un ayuno. El ayuno es una práctica religiosa de las grandes religiones del mundo. Los budistas hacen ayuno, los musulmanes hacen ayuno, los judíos, los israelitas, bueno, encontramos en la Sagrada Escritura varios momentos en que el pueblo lo invitan a hacer ayuno, ¿verdad? Recuérdense ustedes de Nínive, ¿verdad? Cuando
cuando va a ser destruida en el libro del profeta Jonás, que el rey de Nínive proclama ayuno y penitencia y que ayunen todos y se cubren de ceniza y se visten de saco, que saco no es esto, saco es costal, ¿verdad? Como quien dice de brin, y esa era la manera, y con eso, con la penitencia, con el ayuno, los ninivitas lograron que el Señor tuviera misericordia de ellos y no los destruyera. Hasta hay un canto por ahí, ¿verdad? Los ninivitas se arrepintieron cuando Jonás les predicó. A Yahvé clamaron todos y el Señor los perdonó. Miren qué bonito, ¿verdad? Entonces sí, tenemos eso. Jesús mismo, cuando va a empezar su labor mesiánica, es llevado por el Espíritu Santo al desierto. A mí me llama la atención eso. El Espíritu Santo es el que lo llevó, no fue un capricho de Jesús, no fue que se le ocurrió, pues hoy voy a ver qué tal. No, el Espíritu Santo lo guió hasta el desierto. ¿Y para qué fue al desierto Jesús? Para ayunar durante 40 días y 40 noches y enfrentar las tentaciones. Entonces, como una cuestión curiosa, el ayunar, el privarnos de cierto alimento, lejos de debilitarnos, nos fortalece para poder enfrentar la tentación. Claro que la iglesia es una madre compasiva y por eso en sus normas, normalmente lo que estrictamente es ayuno es dejar de comer. Y digamos los musulmanes en el Ramadán o los judíos hacen ayuno completo, es decir, se privan totalmente de alimento desde la salida hasta la puesta del sol. Eso es el ayuno estrictamente hablando, ¿verdad? Pero según las normas de la iglesia, según lo que dice el Código de Derecho Canónico, según lo que indica el catecismo, pues fíjense ustedes que el ayuno puede realizarse tomando una sola comida al día. Es decir, una comida fuerte, pues pero no hacerla de manera excesiva. Nosotros diríamos, por ejemplo, almorzar, ¿verdad? Ese día, y por supuesto que almorzar, qué sé yo, una sopa, alguna cosa nutritiva que nos ayude. Y podemos tomar una comida ligera en la mañana o en la noche. O sea, desayunar alguna cosa un jugo o alguna cosa, y en la noche también podría ser. Eso es ayuno. Ahora bien, recuérdense que el ayuno tiene una finalidad prácticamente espiritual. Ya vamos a hablar de eso, porque no se trata simplemente, la iglesia no nos enseña a ser masoquistas, pues, a complacernos en el dolor. De hecho, incluso la iglesia pone claro que hay excepciones para el cumplimiento del ayuno. O sea, hay personas que no están obligadas a hacer ayuno. Es más, hay algunas a las que prácticamente les es prohibido hacer ayuno. ¿Por qué? Por razones muy lógicas. Están exentos del ayuno los menores de 14 años y mayores de 60. O sea, media vez no ha cumplido 14 años. Si un niño que está en pleno crecimiento, o un que está en pleno crecimiento, no es conveniente que ayune. No es conveniente. Y pues nosotros los que, ¿verdad? Antes nos decían viejitos y ahora nos dicen de la tercera edad, pues igual, ¿verdad? Ya necesitamos, no podemos prescindir del alimento, eso los ancianos. Los enfermos, las personas que tienen algún problema, que sea gástrico
O incluso los que son, por ejemplo, diabéticos, que tienen que tener una cierta disciplina en su alimentación, no deben ayunar. Las mujeres que están en estado de preñez o en periodo de lactancia tampoco deben ayunar. Las personas que hacen trabajos físicos que requieren una fuerza excesiva no deben ayunar. Bueno, entonces sí, ahora, entonces el ayuno es, en primer lugar, un acto de nuestra voluntad. Sí, el ayuno es un acto de nuestra voluntad y es un acto que le ofrecemos a Dios, como una mortificación. La palabra mortificación viene de mortificare, o sea, de hacernos morir. Esto quiere decir morir a nuestras apetencias, renunciar a nuestras apetencias, ¿verdad? Renunciar voluntariamente. Afortunadamente nosotros somos seres volitivos, no somos seres instintivos y tenemos voluntad. Y entonces el ayuno nos enseña y nos ayuda a dominar nuestra naturaleza. Miren ustedes, yo me recuerdo de un famoso anuncio de un agua gaseosa que ustedes tal vez se recordarán, que tomaron como lema, no me pude resistir. Así era el anuncio, ¿verdad? Resulta que estaban jugando béisbol y a uno le tocaba batear y le deja su refresco a otro que está ahí, ¿verdad? Y va, y cuando regresa ya no hay refresco. Y entonces aquel dice, es que no me pude resistir, ¿verdad? O sea, es tan sabroso ese refresco que no me puedo resistir. Perdónenme, pero quien no se puede resistir cae en la bestialidad, es decir, en la categoría de las bestias, no como insultos, sino los animales que no tienen más que su instinto, pues. El ser humano tiene voluntad y nuestra voluntad nos permite resistir y nos permite tomar la decisión. Yo esto no lo hago porque no lo quiero hacer. No hay tales de que no me puedo resistir. Con la ayuda de Dios. Por eso es que Jesús nos enseña cómo vencer las tentaciones a través de la palabra de Dios, a través del ayuno, a través de la penitencia. Tenemos la fuerza para vencer las tentaciones y nos entrenamos para poder renunciar a aquello que de veras tenemos que renunciar definitivamente. Por otro lado, también está la abstinencia, que es una forma, dijéramos, menor del ayuno. La abstinencia es dejar de comer o de hacer algo, abstenerse, ¿verdad? Me abstengo. Antiguamente, en la época, sobre todo de la Edad Media, en Europa, la carne, aparte de ser, como les dijera yo, pues un alimento de carne roja y todo lo demás, era la comida de lujo, pues. Eran los grandes banquetes, ¿verdad? Donde servían toda clase de carnes y todo lo demás. En cambio, en los conventos, los monjes se dedicaban a salar pescado, porque el pescado era más barato y era un alimento fuerte que le podían dar a la gente a no mucho costo. Entonces, por eso la abstinencia se hablaba de abstenerse de carne o no comer carne, ¿verdad? Y se podía, en lugar de comer carne, pues comer pescado o comer productos del mar, ¿verdad? Eso. Pero, como decía mi querido Monseñor Rodolfo Quesada Toruño, que en paz descanse, él decía que en Guatemala, por ejemplo, la abstinencia de carne actualmente no funciona, ni para los ricos ni para los pobres. Para los ricos no funciona, decía él, porque sí, no comen carne los viernes o no comen carne los viernes de Cuaresma, pero eso sí,
comen ceviche, comen sardinas, comen atún, pescado envuelto en hueva, por supuesto. Y miren ustedes, yo les digo una cosa, si eso fuera penitencia, yo quisiera que fuera penitencia todo el año. Si a mí mejor cuando me muera que me tiren al mar, ¿va? Para que los pescados hagan un acto de justicia por todos los que yo me he comido, pues, ¿verdad? Y me encanta. Entonces, para los que tienen la posibilidad de comer otra cosa, abstenerse de carne no es ningún sacrificio. Y decía el cardenal, para los pobres menos. Porque anda a decirle a una persona que está, como hay muchas en Guatemala, en situación de pobreza y hasta de extrema pobreza, anda a decirles a Jocotán que no coman carne los viernes y entonces se van a reír en tu cara y te van a decir que ni los viernes, ni los jueves, ni los martes, ni los lunes, por favor, que ahí de repente perdía el domingo, ¿va? Pues un pedacito. Entonces, pues, ¿qué sentido tiene mantener este mandamiento de abstinencia? Es que vean, la abstinencia y el ayuno tienen un sentido muy especial. Esa renuncia voluntaria a las cosas agradables, a las cosas que nos gustan, nos puede llevar a dos cosas. La primera, a reconocer la inmensa misericordia y la providencia de Dios. Supongamos que vamos a hacer ayuno, ¿verdad? Vamos a dejar de comer un día. Y yo digo, bueno, voy a dejar de comer hasta que realmente tenga mucha hambre. Y entonces me levanto, no tomo nada, llegan las 9 de la mañana, las 10, las 11, y ya por ahí por las 11:30 ya siento que tengo media sinfónica metida en el estómago, ¿verdad? El gran ruidero que me están haciendo las tripas. Y total, mire, aguanto hasta la 1, 2 de la tarde. Y entonces, no, ya no, olvídense, ya hasta aquí nada más. En ese momento en que yo decido terminar el ayuno, nada me cuesta ir a abrir la refrigeradora, sacar cualquier cosa que tenga ahí para comer y quitarme el hambre. Entonces es cuando me doy cuenta de lo inmensamente misericordioso que es Dios. Porque yo tengo para comer. Miren ustedes, nunca se aprecia algo tanto como cuando a uno le hace falta. Me recuerdo de una anécdota que viví. Fuimos a hacer un retiro a Carmel Juyú, allá en San Andrés Semetabaj, en Sololá, en la parte alta del lago de Atitlán, arriba del lago de Atitlán. Y cuando digo arriba es porque es en la montaña, pues el lago está hasta allá abajo. Pues bueno, el retiro fue en enero, en tiempo de frío. Y resulta que el padre que estaba dirigiendo el retiro dice, bueno, no se oye bien. No se oye bien. ¿Será por su aparato? Porque yo tengo aquí micrófono puesto. Yo tengo aquí micrófono puesto. No sé, él estaba muy bien y de repente se cortó. Habría que ver si su aparato tiene el No volumen. sé si las demás oyen bien. No, yo sí escucho bien. Linda. Todas escuchamos bien. Sí, sí escucho bien. Estamos escuchando bien. Bueno, les decía entonces, ¿verdad? Que ahí en Carmel Juyú, el padre nos dijo, vamos a practicar hoy el ayuno y vamos a ayunar de zapatos. Pues, ¿cómo así, padre? Pues sí, todos nos vamos a levantar sin zapatos. Prohibido usar zapatos, calcetines o lo que sea. Hoy con los pies pelones, pues se levanta. Miren, hermanos, solo poner los pies en el cemento en la mañana con ese frío en San Andrés de Metabaj. Salimos a desayunar y todos frotándonos los pies hacia abajo de la mesa con aquel frío que sentíamos los pies como que eran marquetitas de hielo, ¿verdad? Y de repente nos llevan a recibir una charla y todos incómodos, ¿verdad? Y entonces, como por ahí por las 9, 9:30 de la mañana, dice el padre, bueno, vamos a salir a tomar un poquito de sol, vamos a salir al patio. Hermanos, el patio estaba lleno de piedrín.
¿Se imaginan ustedes lo que es caminar en el piedrín descalzos? Ya parecíamos moros así brincando, buscando la manera de poner los pies para no lastimarnos. Bueno, nos tuvo así hasta casi mediodía. Cuando eran como las 11, 11:30 de la mañana, dijo, bueno, se terminó el ayuno, pueden ir a ponerse los zapatos. No había terminado de decir zapatos cuando ya todos íbamos volados al dormitorio. Hubo quien agarró sus zapatos y los besó, porque mire usted, ahí nos dimos cuenta de que en la cotidianidad ni cuenta nos damos de que cargamos zapatos, ¿verdad? No, pues sí, ni modo. Y es más, tenemos zapatos, tenemos chancletas, tenemos ginas, ustedes usan de tacón y sin tacón, y bueno, hasta podemos escoger qué zapatos queremos. Bueno, entonces, al darnos cuenta de esto, descubrimos la gran misericordia de Dios. Y entonces, cuando ya nos habíamos puesto los zapatos, el Padre nos dijo, vénganse. Y nos sacó. Como les explicaba, este convento de Carmel Juyú estaba en la parte alta de la montaña y abajo está el pueblo de San Antonio Palopó. Y entonces los de allá de San Antonio Palopó suben, pero cuando digo subir, suben, ¿verdad? Allá y miren ustedes, gente que va para arriba con el mecapal y con la carga, y mujeres y niños que van ahí corriendo para arriba. Y entonces el Padre nos dijo, vean, ellos no tienen zapatos, van descalzos y no están haciendo penitencia. Ellos no tienen para comprar zapatos. Y entonces esto nos llevó al tercer elemento de la Cuaresma, la caridad. Fíjense que gracias a Dios teníamos amigos y entre esos, tal vez ustedes recuerdan una empresa que se llamaba Tacoplast, que fabricaba zapatos baratos, ¿verdad? Pues miren ustedes, hicimos una contribución y logramos comprar 300 pares de zapatos de esos, que en aquel entonces, estoy hablando de hace 30 años, no, que sí, más o menos, que podían costar, qué sé yo, un quetzal y medio el par de zapatos, ¿verdad? Entonces compramos y fuimos a San Antonio Palopó a regalarle zapatos a la gente. Eso es la caridad. Y ese es el otro objetivo de la Cuaresma. Fíjense ustedes que en el libro de Tobías, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Y a veces hay palabritas que nos dan pena, que nos dan miedo, e incluso no falta quien cuando uno habla de limosna, dice, es que a Dios no hay que darle limosna porque Él no es un limosnero. En primer lugar, hay que decir que el limosnero no es el que pide limosna, ese es mendigo. Limosnero es el encargado de dar las limosnas. San Vicente de Paúl era el limosnero de la reina de Francia. A San Vicente de Paúl le entregaba a la reina el dinero para que él se encargara de repartirlo a los pobres. O sea, él era el limosnero de la reina. Sí. Hay en Roma un encargado, un limosnero del Papa, que es el que se encarga en nombre del Papa de llevarle auxilio a los más necesitados. Bueno, en el caso del Papa Francisco, él mismo se sale del Vaticano para ir a visitar a los pobres. Pero ese es otro asunto. Oigan lo que dice de la limosna el libro de Tobías, porque hay tres cosas. Está el diezmo, que es nuestra obligación, ¿verdad? Nuestra cuota de pertenencia. Está la ofrenda, que es lo que damos para el esplendor del culto. Pero oigan lo que dice de la limosna. Separa una parte de tus bienes para dar limosna. No des vuelta la cara frente a un pobre, y Dios tampoco le dará vuelta a su cara.
da generosamente. Si tienes mucho, da más. Si tienes poco, da menos. Pero no vaciles en dar limosna. Así te prepararás un buen tesoro para cuando tengas necesidad, porque la limosna libra de la muerte e impide que uno caiga en las tinieblas. La limosna es una ofrenda de gran valor para todos los que la hacen bajo la mirada del Altísimo. Y esto es palabra de Dios. Eso no lo inventé yo. Ahí está en el libro de Tobías, capítulo 4, versículos del 7 en adelante. Por eso es que, sobre todo en estos últimos tiempos, después del concilio y todo lo demás, los papas han insistido en que en tiempo de Cuaresma se incrementen de alguna manera las obras de caridad. Y hay algunas parroquias, no sé, otras, pero en mi parroquia, por ejemplo, que en esta época de Cuaresma piden a los fieles que llevemos lo que podamos dar, no para la iglesia, porque para la iglesia da uno el diezmo, no para el culto, eso es la ofrenda que doy en la misa, pues, o la ofrenda que doy cuando voy a la comunidad, sino que, miren ustedes, aquí en mi parroquia existe lo que se llama el Domingo de la Libra. Cada quien, hay un domingo del mes en que cada quien que va a misa lleva como mínimo 1 libra, si puede llevar 2 o 3 o 10, mejor, ¿verdad? Pero ¿qué? 1 libra de frijol, 1 libra de arroz, 1 libra de café, 1 libra de, bueno, de lo que sea. Y entonces todos a la hora del ofertorio, aparte de dar su ofrenda para la misa, pues pasan a poner esa libra. Y entonces la pastoral social de la parroquia se encarga de proveer, gracias a Dios, aquí en la parroquia, el padre tiene un comedor para personas indigentes. Aquí tenemos cerca a las hermanas de Madre Teresa de Calcuta, tenemos tantas otras cosas. Y miren, la pastoral social se encarga de distribuir esto. Entonces, ahí está. Ese es entonces el otro objetivo del ayuno. Yo me privo de lo que me gusta, yo renuncio a ciertos gustos durante la Cuaresma, pero pasa lo que pasa con la corona de Adviento. En la corona de Adviento uno pone una pajita, ¿verdad? Como un símbolo de un sacrificio que uno ofrece al Señor para preparar el pesebre. Pero mi papá decía, bueno, ¿a qué vas a renunciar? Pues voy a renunciar a las refacciones de estos días. Bueno, ¿y cuánto gastas en cada refacción? Pues gasto 5 quetzales. Bueno, entonces son 5 días, 5 refacciones, son 25 quetzales. A ver dónde están los 25 quetzales. Pues sí. Y entonces, al final, cuando se juntaba toda la corona de Adviento, se buscaba a alguien con quien compartir. Igual es ahora en la Cuaresma. Nuestro ayuno, nuestra abstinencia. Mire, si a usted le gustan las empanadas que son tan ricas, ¿verdad? Y va a comprar empanadas y para su familia necesita 6 empanadas, ¿verdad? Para la hora de la refacción. No compre 6, compre 8. Y por lo menos las 2 más, déselas a alguien que no tiene para comprar empanadas. A mí nunca se me va a olvidar una muchachita que trabajaba con los padres aquí en la parroquia, ¿verdad? Ella estaba en el servicio ahí, pero era sumamente pobre y cumplió 15 años. Y por supuesto, ella ni siquiera tenía papás, vivía con la abuelita, porque los papás la habían casi que abandonado. Y la abuelita que iba a tener para hacerle algo de 15 años. Entonces, pues los de la comunidad le regalaron su vestidito ahí, ¿verdad? Y se le hizo su misa de 15 años. Y entonces el padre José Luis Santa Cruz, que en paz descanse, y me pidió que yo lo acompañara con mi hija y para llevar a esta muchachita a almorzar a Pollo Campero. Pues para nosotros ir a Pollo Campero es una cosa tan común. Voy a decirles que esta muchachita ese día
se llevó a su casa hasta los papelitos esos que ponen de mantel en Pueblo Campero, porque era la primera vez en su vida que ella iba a comer a un restaurante. Posiblemente había comido Pueblo Campero, ¿verdad?, que le habían dado, ¿verdad?, llevar, pero ir a sentarse a un restaurante donde le sirvieran la comida era la primera vez en su vida. Yo estoy seguro que cerca de nosotros hay gente, hay personas que pueden hacernos el favor de que nosotros podamos ver en ellas el rostro sufriente y necesitado de nuestro Señor. Entonces, pues, ahí tenemos los tres elementos, ¿verdad? Que si los unimos, nos van a ayudar mucho a que nosotros al vivir esta cuaresma podamos llegar a la celebración de la Pascua con todo el gozo, con toda la alegría, con toda la fuerza. Fíjense ustedes que no sé si se fijaron que hoy no canté unos cantos muy alegres, ¿verdad? Y por supuesto no canté ninguno que dijera aleluya, ni gloria, ni no. ¿Por qué? Es que no es que sean malos esos cantos, pero en este tiempo la iglesia nos pide, no, ni en la liturgia se dice aleluya, ni se canta el gloria, ni... ¿Por qué? Porque cuando nosotros sentimos que esto nos hace falta, entonces el día de la Pascua, cuando nos digan, ahora sí, entonces mire, ese aleluya va a sonar hasta los cielos. Entonces ese es el sentido de nuestra vida cuaresmal. Tres cosas entonces: nuestra oración, nuestro encuentro profundo con Dios en lo personal, como familia, como comunidad, como parroquia, como país, o sea, la oración personal, la oración familiar, la oración comunitaria, la oración litúrgica, la penitencia, el ayuno. Nosotros podemos voluntariamente privarnos de algo que nos gusta, aunque no necesariamente sea de alimento, ¿verdad? Sobre todo nosotros que estamos de alguna manera exentos de hacer ese sacrificio de no comer un día, pero sí podemos abstenernos de cosas que nos gustan y también pues descubrir en ese ayuno, en esa abstinencia, en esa mortificación, en ese morir a nosotros mismos, la fortaleza para ver también la misericordia de Dios por un lado y la necesidad de otras personas con quienes podemos ejercer la caridad. Este sería como quien dice el programa de este entrenamiento que estamos viviendo con el favor de Dios para llegar a la celebración gozosa y festiva de la Pascua, cuando podamos decirnos Cristo ha resucitado y contestemos con gozo, es cierto, ha resucitado. Pero ahora estamos pensando en que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos. Que Dios las bendiga y vamos a orar un momento para pedirle al Señor que nos fortalezca y nos ayude a vivir este tiempo cuaresmal en oración, en penitencia y en caridad. Padre bueno, Dios de misericordia, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque por tu infinita misericordia y por tu divina providencia, en nuestras mesas no falta el alimento. Te damos gracias por los innumerables regalos que nos haces con el don de la vida, con el don de la fe, con el don de la salud. Señor, bendito seas por eso. Te alabamos y te bendecimos. Danos la fuerza que necesitamos, Señor, para negarnos a nosotros mismos. Danos la fuerza que necesitamos para renunciar voluntariamente, no a las cosas que son malas, pero sí a las cosas que son gustosas y que nosotros podemos sacrificar en este tiempo
para acompañarte en el camino de la cruz, para sentir en nosotros el dolor, para sentir en nosotros la necesidad y comprender que es tu infinita misericordia la que nos provee siempre. Y sobre todo, Señor, para abrir nuestros ojos a la necesidad, al dolor, a la pena de nuestros hermanos y poder, en la medida en que nosotros lo podamos hacer, aliviar en ellos tus mismos sufrimientos, porque tú mismo dijiste que lo que hagamos por el más pequeño de nuestros hermanos lo hacemos por ti. Concédenos, Señor, vivir en oración, penitencia y caridad esta Cuaresma para poderte alabar y bendecir con gozo cuando lleguemos a la celebración de la Pascua. Así te lo suplicamos por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, a quien recordamos ahora en sus dolores. También te lo pedimos en el nombre de Jesús, que padeció y murió por nosotros, con la fuerza del Espíritu Santo, que es el que nos impulsa y nos convence a vivir nuestra vida cristiana. Te lo pedimos a ti, Padre, que con el Hijo y el Espíritu Santo vives, reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos.